Cuando una parada de tráfico de rutina se convierte en un momento definitorio, de carrera las peores suposiciones de un oficial de policía chocan con una verdad que nunca vio venir. Su objetivo es el hombre que tiene su futuro en sus manos. El sol comenzaba su descenso sobre las calles de Sacramento pintando el cielo. Con vetas de oro y ámbar, Ernesto Pérez volvía a casa después de un largo día en la oficina. Su sedán zumbaba suavemente mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por sacudirse el estrés del día. La radio sonaba débilmente de fondo, un antídoto calmante para las calles bulliciosas de la ciudad. Se acercó a una luz amarilla desacelerando justo cuando se puso roja. Fue entonces cuando estallaron luces azules y rojas detrás de él, acompañadas por el estridente ulular de una sirena policial. Ernesto miró por el espejo retrovisor con el ceño ligeramente fruncido y se orilló al costado de la calle, bajando la ventana, mientras una patrulla se estacionaba. Detrás de ella salió el oficial Bradley Larsen, a mitad de sus 30, con el cabello rapado y una placa reluciente en el pecho. Larsen acomodó su cinturón mientras avanzaba con seguridad hacia el auto de Ernesto, despegando la confianza de alguien acostumbrado a tener el control, licencia y registro, dijo Larsen con brusquedad, con voz plana pero cargada de un dejo de autoridad. Ernesto obedeció sin una sola palabra, llevando la mano a la guantera para sacar su registro y entregando su licencia de conducir. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos, pero sentía la mirada de Larsen escrutándolas. Para profundizar más. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó Larsen inclinándose hacia la ventana. No estoy muy seguro, respondió Ernesto con calma, con tono educado pero firme. No se detuvo por completo en la luz, dijo Larsen, aunque hubo un destello de duda en su voz. Ernesto frunció el ceño pero asintió ligeramente. Ya veo, pensé que frené a tiempo, pero entiendo. Larsen no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó un instante con la mirada entrecerrada mientras examinaba más a Ernesto. Ya no era solo una parada de rutina, al menos no para Larsen. Su postura cambió sutilmente pero con claridad, como si ya hubiera decidido que esto era más que una simple infracción. El oficial miró la licencia en su mano. No es de por aquí, ¿verdad?, preguntó Ernesto. Dudó una fracción de segundo antes de responder. Me mudé hace unos meses. Mi dirección está en la licencia. Pero Larsen en realidad no escuchaba sus preguntas. Empezaban a tomar un filo lo suficiente para sugerir que ya no le interesaba una violación de tráfico. La calma de Ernesto parecía ponerlo denso y se inclinó más. ¿A dónde iba con tanta prisa?, preguntó Larsen. Solo voy a casa, dijo Ernesto. Su tono se mantuvo firme, pero el cambio sutil en el ambiente era imposible de ignorar. Larsen ya no veía a Ernesto como un simple conductor, veía otra cosa, algo que merecía sospecha. Ernesto podía sentir cómo aumentaba la tensión, pero no se inmutó. Lo que el oficial Larsen no sabía era que la tranquilidad de Ernesto no era ingenuidad, era control. Esto era solo el principio. Larsen dio un paso atrás, doblando los documentos de Ernesto con una lentitud exagerada. Antes de guardarlos en el bolsillo de su pecho, se enderezó, su expresión cambiando a algo levemente engreído, como si ya hubiera decidido quién era el hombre sentado frente a él. Bájese del auto, ordenó Larsen. La mano de Ernesto se apretó brevemente en el volante, pero su rostro no mostró alguna. ¿Existe alguna razón en particular para ello, oficial?, preguntó con tono medido. Los labios de Larsen se movieron un poco, pero lo disimuló. Le pedí que baje del auto. No querrá que esto se haga más complicado de lo necesario, dijo, y la amenaza flotó en el aire, no dicha pero inconfundible. Ernesto exhaló despacio y abrió la puerta. Bajar. Los ojos de Larsen recorrieron su figura. Ernesto era un poco más alto que él, oficial, con hombros anchos pero con un aspecto tranquilo. Su traje bien cortado sugería profesionalismo y sus zapatos lustrados insinuaban a alguien meticuloso y cuidadoso, pero nada de eso parecía importar. Larsen señaló el frente del auto, manos donde pueda verlas. Ernesto obedeció. Sus movimientos eran tranquilos y calculados. ¿Hay algo en específico que busque?, preguntó el oficial. Larsen esbozó una ligera sonrisa. Solo rutina. Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca se puede ser demasiado precavido. Ernesto
Giró ligeramente la cabeza mirando al Larsen. Incidentes con hombres en traje, que conducen sedanes o se trata de algo. Más la pregunta pegó con fuerza y por un instante la compostura de Larsen vaciló. Enderezó la postura y su mano se lisó hacia el cinturón más por reflejo que por necesidad. Cuide su tono, dijo Larsen con la voz endureciéndolas. No, oficial, solo creo en ser claro sobre las razones de un encuentro como este. Transparencia sabe, la embufó, pero no contestó. Retrocedió caminando en un pequeño círculo frente al auto. La dinámica estaba cambiando de formas que él no alcanzaba a comprender. Ernesto no reaccionaba como la mayoría, sin miedo, sin tartamudeo ni manote nerviosos. En cambio había control, templanza y una serenidad inquietante que alteraba a Larsen. Se ve bastante seguro, murmuró Larsen casi para sí, como si creyera saber lo que pasará luego. Ernesto no mordió el anzuelo, en vez de eso inclinó levemente la cabeza. La seguridad no es el problema, oficial, es el respeto. Larsen se congeló medio segundo antes de volverse hacia la sonrisita. Desapareció, reemplazada por algo más filoso, casi defensivo. Abre la boca para responder, pero las palabras no salieron. La compostura de Ernesto lo desequilibra, y no le gustaba. A medida que el silencio se alargaba, la tensión entre ambos se volvía eléctrica y Larsen empezaba a notar que esto no terminaría como él esperaba. Pero en lugar de retroceder, insistió. La prueba real estaba por empezar. Larsen tamborileó los dedos contra la funda de su pistola con una frustración apenas oculta. No estaba acostumbrado a ser desafiado, menos por alguien como Ernesto. Su mirada volvió al sedán como buscando una justificación que aún no inventaba. Gírese y ponga las manos sobre el cofre, dijo Larsen con voz seca. Necesito revisar si hay armas. Ernesto, plomo se resquebrajo. No voy a pedírselo de nuevo. Ernesto vaciló. Algo indescriptible pasó por su cara. Luego, sin decir nada, se giró y apoyó las palmas sobre el cofre del auto. Larsen se acercó. El crujir de sus botas sobre el asfalto rompió el tenso silencio. El oficial palpó a Ernesto en movimientos rápidos y toscos con sus manos, demorándose un poco más de lo debido. No solo era un registro, era un intento de demostrar dominio, de provocar alguna reacción. Pero Ernesto no se estremeció, no se puso rígido, ni siquiera se movió ante el examen invasivo. Está limpio, gruñó Larsen, apartándose como si le molestara no haber encontrado nada que respaldara su sospecha. Ernesto se dio la vuelta para enfrentarlo con una expresión tranquila, pero mirada afilada. Claro que lo estoy, dijo. Simplemente ahora, oficial, si ya terminó. No he terminado, Larsen interrumpió, subiendo un poco la voz. Las palabras salieron demasiado rápido, revelando su necesidad de conservar el control. Parece que sabe bastante de lo que puedo o no hacer. Me explica por qué. Ernesto cruzó los brazos, manteniendo una postura relajada pese a la tensión centellante. Entre ambos he tenido mi buena dosis de encuentros con la ley, comentó. Digamos que he aprendido mucho con los años. Los ojos de Larsen se entrecerraron. Así que es abogado o algo así. Ernesto sonrió levemente. O algo así. Esa ambigüedad pareció irritar más a Larsen, quien avanzó un paso, irrumpiendo en el espacio personal de Ernesto con la voz rozando un gruñido. Oiga, cree que es más listo que yo, cree que puede hablar. Para librarse de esto, Ernesto sostuvo su mirada sin inmutarse. No creo nada, oficial, solo creo en la justicia y hasta ahora no veo mucha en este encuentro. Las palabras se quedaron suspendidas como un reto y Larsen las recogió. Justicia, cree que esto es justicia. La gente como usted. Siempre se detuvo bruscamente. Las palabras quedaron flotando como humo, aunque no llegaron a salir del todo. La expresión de Ernesto no cambió, pero su postura se modificó. Una señal leve pero clara de que había captado lo que Larsen no quiso decir por completo. Gente como yo, repitió Ernesto con voz suave pero cargada de intención. Larsen se tensó, dando un paso atrás como si comprendiera que había cruzado una línea que no podía deshacer. Usted sabe a lo que me refiero, murmuró, aunque su tono ya no tenía la firmeza de antes. Creo que sí, respondió Ernesto en voz baja. Su serenidad ya no era pasiva, era filosa, cortándola pretensión como una cuchilla. Y creo que ambos sabemos que esto dejó de ser una infracción de tráfico hace mucho. Larsen abrió la boca para
contestar, pero no salieron palabras por primera vez. Se veía inseguro, como si no supiera cómo seguir el equilibrio de poder. Cambiaba y por primera vez Larsen se tambaleaba, pero el momento decisivo todavía estaba por llegar y sería uno que nunca olvidaría. La voz de Ernesto rompió el pesado silencio, firme y sin titubeos. Oficial, creo que es hora de que sepa quién soy. El ceño de Larsen se frunció, regresando algo de su irritación. No me importa quién sea, soltó, aunque la pequeña grieta en su voz indicaba lo contrario. Ernesto llevó la mano al bolsillo con movimientos lentos y precisos. Voy a sacar mi placa, dijo con calma, mirando como la mano de Larsen se tensaba cerca de la funda. Tranquilo, quiero que la vea. Las palabras aronen el aire acompañadas de algo no dicho. Los ojos de Larsen siguieron la mano de Ernesto cuando éste sacó una cartera de cuero y la abrió mostrando una placa brillante. Ernesto Pérez, anunció Ernesto con un tono tan natural como si saludara a un vecino. Jefe de Asuntos Internos, División de Sacramento. Larsen se quedó helado. La mirada pasó de la placa a la cara de Ernesto como buscando algún indicio de broma, pero no había humor en el gesto de Ernesto, solo autoridad tranquila y un leve rastro de decepción. Asuntos Internos, repitió Larsen con la voz quebrándose un poco. Ustedes, y lo interrumpió Ernesto, evitándole terminar la frase. Supervis la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurar que quienes portan esta placa mantengan la integridad y los valores que representa. El rostro de Larsen palideció, su confianza se deshizo por completo. Dio un pequeño paso atrás, la mano alejándose del cinturón como si de pronto el peso de su autoridad fuera demasiado grande. Ernesto avanzó un paso, acortando la distancia que Larsen había abierto. ¿Sabe qué es lo más inquietante de este encuentro, oficial? Larsen preguntó con voz suave pero penetrante. Larsen no respondió. Tenía la expresión de alguien que se da cuenta de que pisó arenas movedizas sin saber cómo huir. No es el perfilamiento, continuó Ernesto, aunque eso ya es bastante malo. No es la escalada sin razón, tampoco es el hecho de que usted hizo todo esto sin saber con quién hablaba, asumiendo que yo no conocía mis derechos, que no entendía las leyes que usted juró cumplir. Y porque Larsen abrió la boca pero no salió nada. La mirada de Ernesto se clavó en el sin ceder, porque no encaje en su idea de alguien digno de respeto, concluyó Ernesto. Sus palabras no eran de ojo, pero tenían el peso de una acusación, y eso no es solo un problema para mi oficial, es un problema para todos los que se topen con usted cuando lleva este uniforme. Los hombros de Larsen se desplomaron un poco. El peso de las palabras de Ernesto caía de lleno sobre. Miró de reojo la placa en la mano de Ernesto como si quisiera creer que desaparecería si no se fijaba demasiado. Ernesto se apartó un poco, dándole a Larsen un segundo para asimilarlo, pero su tono no perdió firmeza. Esto es lo que va a pasar, dijo. Va a retroceder, devolverme mis documentos y pensar muy bien lo siguiente que diga. Los labios de Larsen se abrieron, pero dudó sin saber si resistirse o ceder. Esa vacilación le costó caro. Y luego Ernesto añadió, bajando la voz un poco, volverá a saber de mí no como el conductor que detuve en la calle, sino como el hombre a cargo de decidir si usted merece llevar esa placa. Larsen tragó en seco, su cara se enrojeció mientras comprendía la magnitud del instante. Sacó la licencia, el registro de Ernesto con las manos temblorosas. Al entregarlos, Ernesto los tomó sin hablar. Guardándolos en su cartera, dio un paso hacia la puerta del conductor con una mano en la manija y miró por encima del hombro, encontrándose con los ojos de Larsen. Una vez más, recuerde esto, oficial. Larsen, dijo Ernesto, la placa no lo hace mejor que nadie, lo hace responsable ante todos. Mientras Ernesto volvía a su auto y encendía el motor, Larsen se quedó ahí, en la luz menguante, con su confianza rota y su futuro incierto. Pero para Ernesto esto estaba lejos de acabar. Su siguiente paso repercutiría en todo el departamento. Camino a casa fue silencioso, pero la mente de Ernesto no lo estuvo. El encuentro se repetía en su cabeza, no porque fuera único, sino porque no lo era. Larsen no era el primer oficial con él que Ernesto lidiaba así, y sabía que no sería el último, pero esta vez sería diferente, porque ahora Ernesto tenía el poder de actuar. A la mañana siguiente, Ernesto se sentó en su escritorio. La luz
Temprana entraba por las persianas de su oficina en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. Tenía un expediente abierto. Frente a él el oficial Bradley. Larsen historial no era impecable, había quejas menores de conducta poco profesional, detenciones excesivas y malentendidos confusos nunca resueltos. De forma adecuada Ernesto se recargó en la silla uniendo los dedos mientras consideraba las consecuencias. Larsen no era una rareza, era un síntoma de un problema más profundo y Ernesto no planeaba poner una curita en una herida grave. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Su asistente Linda entró con un de reportes. Buenos días, señor Pérez. Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. También el jefe de años me pidió recordarle la revisión del departamento la próxima semana. Ernesto asintió tomando los archivos. Gracias. Linda podría también agendar una reunión con el jefe de años para esta tarde. Hay algo que necesito discutir con el Linda. Vaciló a notar la seriedad en el de Ernesto. Claro, dijo antes de salir de la oficina. Ernesto volvió su atención al expediente de Larsen, pero su enfoque no era solo en el oficial. Esto era más grande que un hombre y un suceso. Se trataba de la cultura que permitía que alguien como Larsen se sintiera justificado en su conducta, y si Ernesto sabía algo era que la cultura empezaba en la cima. Esa tarde Ernesto se sentó frente al jefe Daniels en una sala de conferencias. Daniels, un veterano de pelo canoso con un carácter firme, se inclinó en su silla, escuchando mientras Ernesto contaba la parada de tráfico. Pude haberlo dejado pasar como otro encuentro desagradable, dijo Ernesto con voz serena pero decidida, pero habría sido un error. El comportamiento de Larsen no es un incidente aislado, es una señal de todo lo que nos queda por hacer. Daniel se frotó las sienes exhalando despacio. No es la primera vez que oigo del oficial, Larsen confesó, pero siempre lo manejamos internamente de forma discreta y ese es el problema, contestó Ernesto. Lo discreto no soluciona nada, deja que siga sucediendo. Es hora de alzar la voz. Daniels lo observó con el peso de la conversación marcado en su rostro. Que propone una revisión completa del departamento, dijo Ernesto sin dudar, no solo de las oficinas individuales, sino también de nuestra capacitación, protocolos y sistemas de responsabilidad. No podemos seguir escondiendo esto si no nos exigimos un estándar más alto. ¿Cómo esperamos que la comunidad confíe en nosotros? Daniel se inclinó con las manos unidas sobre la mesa. Va a incomodar a muchos con esto. Bien, respondió Ernesto, ya era hora. Las siguientes semanas fueron un remolino de reuniones, entrevistas y reportes. Ernesto trabajó sin descanso, reuniendo datos, hablando con oficiales y organizando foros públicos para escuchar directamente a la comunidad. El incidente con Larsen se convirtió en el impulso para el cambio, un punto de quiebre que obligó al departamento a encarar sus fallas de frente. Larsen, por su parte, enfrentó una audiencia interna. Ernesto no ocultó su participación, sentándose en frente de Larsen durante el proceso y mirando cómo el oficial se retorcía bajo la mirada. El resultado fue una suspensión, pero Ernesto sabía que la verdadera victoria no era castigar a Larsen, sino impedir que surgiera otro. Larsen. Meses después, Ernesto se paró ante un podio en un evento comunitario, hablando a un salón lleno de oficiales, autoridades locales y residentes. No habló de culpa, sino de responsabilidad, del deber compartido de crear un sistema que funcionara para todos. Sus palabras no solo pedían rendición de cuentas, sino que eran una promesa de cambio. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos, dijo Ernesto con la voz retumbando en la sala. Se trata de asegurar que quienes juran proteger y servir lo hagan con integridad, equidad y respeto a cada persona que encuentran. Esa es la placa en la que creo y esa es la placa que estamos construyendo juntos aquí. Los aplausos fueron atronadores, pero Ernesto no se detuvo a disfrutarlos. Para él esto no era el fin de la historia, era el inicio de algo mejor. A bajar del podio, Ernesto miró los rostros en la multitud, algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos atentos. Sabía que el cambio no llegaría de un día para otro, pero llegaría, y por ahora eso bastaba. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Iniciemos las
conversaciones que importan, las que conducen al cambio. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Historias que nos retan, nos inspiran y nos recuerdan lo que podemos lograr cuando defendemos lo correcto.